Ok. Buenos días, profesor. Hoy día vamos a exponer el concepto de la justicia en algunos de los enfoques de la ética en los tiempos modernos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Nosotros somos el grupo 4. Gutiérrez, Guillén, Maricielo, Alexandra. Herrera, Sinche, Valeria Maylin. Huacho Cruzado, Ornella Jade. Wilca Tobar, Aaron Emanuel. Y León Sánchez, Gabriel Estef. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. El enfoque de la justicia según Rawls. John Rawls, filósofo estadounidense, pensaba que, además de una virtud, la justicia puede ser considerada como equidad, y en ese sentido puede ser un fin del derecho al considerar que las leyes deben posibilitarla. En primer lugar, se debe mencionar que para este autor, en las sociedades actuales predomina un sistema económico capitalista, y se ve inevitablemente una desigualdad social, la cual vendría a influir en la forma en la que se desenvuelven los individuos. La desigualdad viene a configurar la forma en la que el hombre ejerce su libertad. Por otro lado, un punto importante son las palabras con las que comienza su obra, La teoría de la justicia. Estas palabras son las siguientes. Cada persona posee una inviolabilidad fundamentada en la justicia que ni la consideración del bienestar de la sociedad en conjunto puede anular. Eso lo menciona en 2011. Esto indica que el individuo tiene ciertos derechos naturales, que no deja al agruparse a un contrato social. Cabe señalar que el sujeto no se desenvuelve independientemente de la sociedad. Siempre se hallará influenciado por lo económico, político y social. Solo que va a ser necesario que la impartición de la justicia tenga que atender a los menos favorecidos. Esto lo podemos ver con lo que nos dice Rawls, y cito: todos los bienes sociales, es decir, la libertad y las oportunidades, los ingresos y la riqueza, las bases sociales del respeto a uno mismo, tiene que ser distribuido a todos, a partes iguales, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos esos valores sea en beneficio de todos. Es así, entonces, que la justicia distributiva exige una reconciliación entre la libertad individual y la libertad social. Este concepto es sinónimo de la justicia como equidad que Rawls presenta en su obra ya citada, en la que pretendió rescatar y darle más validez al contractualismo, que ya había sido abordado por Rousseau y Kant. Sobre esta referencia al contrato social en relación con la justicia, es pertinente decir que los fundamentos de su teoría de la justicia son posturas morales que presuponen un cierto acuerdo entre sujetos racionales, es decir, que calculan fines, y razonables, que entienden de propuestas sensatas y prácticas. Lo que significa que si no se presenta una forma de gobierno que responda racionalmente a los fines que persiguen los individuos, libertad, oportunidades, bienes materiales, etc., se tendrá que derivar en una abolición de tal forma de gobierno. Gracias. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, vamos con las ideas fundamentales para la justicia según Rawls. La teoría de la justicia propone jugar un papel claro, crítico y orientado a nuestro sentido de justicia. El sentido de justicia es definitivo como la capacidad moral que tenemos para juzgar las cosas, para poder apoyar así también los juicios y razones, y actuar de acuerdo a ellos y desear que otros actúen de igual modo. Es por eso que la sociedad es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas como conductas obligatorias y en que su mayoría actúan de acuerdo a ellas. Estas reglas especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de los que toman parte de él y que también trata con un sistema cooperativo para obtener ventajas mutuas, caracterizada por el conflicto y la identidad de intereses. El conflicto surge de la diversidad de intereses enfrentados de los individuos que desean un mayor beneficio posible para estos medios para alcanzar sus propias metas. Y también es parte de la identidad que tiene que ver con el reconocimiento que posibilita un mejor modo de vida, del cual tendríamos si tuviésemos que valernos solamente por nosotros mismos y nuestros esfuerzos. El objetivo primario de la justicia es la estructura básica de toda sociedad, o sea, es el modo en que las instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan también la división de las ventajas provenientes de la ayuda social. En el marco de la estructura básica de la sociedad concebida por Rawls, las reglas que él asocia comparten
estas partes por instituciones como la Constitución Política o las principales disposiciones económicas y sociales. Estas instituciones definen cargos y posiciones, cargos y beneficios, poderes e inmunidades para que todos se puedan regir con una teoría justa socialmente, como decía Rawls, y que se ocupa de la adecuada distribución de derechos y deberes por parte de las instituciones que conforman la estructura básica de la sociedad. Ahora le paso la palabra a mi compañero Ornella. Cornelia, estás con el micro apagado. Lo lamento. El tema es posición original. Las personas en la posición original están interesadas en alcanzar sus propios objetivos y como seres racionales buscan los mejores medios para ello. Además de que ellos no están interesados en los intereses colectivos, o sea, en los intereses de otras personas. Es decir, que no son ni envidiosas ni altruistas, y sino sencillamente personas que no están dispuestas a sacrificarse por el bien de los demás, por el bien colectivo. La posición original en cuanto a situación inicial está sometida a ciertas condiciones que la caracterizan, las circunstancias de la justicia, las restricciones formadas del concepto de lo justo, qué es justo y qué es injusto, el velo de la ignorancia y la racionalidad de las partes comentadas. También nosotros podemos comentar de ese aspecto que la posición original es un experimento mental diseñado para expresar que de la forma más sencilla y persuasiva las consideraciones que tenemos en nuestras deliberaciones sobre los principios de justicia social, como comentaba hace un momento, qué es lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, qué está bien y qué está mal. Desde las publicaciones de la teoría de la justicia ha habido innumerables argumentos defendiendo que las partes detrás del velo de la ignorancia apoyarían principios diferentes a los de la fórmula de Rawls. Estas críticas parecen perder de vista la función de Rawls que asigna de manera explícita la posición original. También, por consiguiente, en la búsqueda de un acuerdo sobre los principios de justicia en una sociedad caracterizada por profundos desacuerdos morales, empezamos por los puntos en los que los participantes razonables de una conversación acerca de justicia social pueden estar de acuerdo, al menos en una reflexión. Con la finalidad de este acuerdo inicial, mínimo se centra en concreto en las siguientes afirmaciones razonables. No debe haber distinciones arbitrarias entre las personas en lo que respecta a derechos y deberes fundamentales. Y las ventajas de la vida social, a lo que Raúl denomina los frutos de la cooperación social, deben distribuirse de manera justa. Doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca exponer lo que es el velo de ignorancia. Como ya se fue mencionado, John Rawls fue uno de los filósofos más influyentes, a la vez más criticados, en el panorama del norteamericano del siglo XX. Fue un profesor de filosofía moral y política en diferentes universidades de gran prestigio, como Princeton o Harvard. Rawls contribuyó a la tradición liberal con conceptos como el velo de ignorancia, con el cual pretendía alcanzar unos principios de justicia sobre los que edificaría una sociedad equitativa. El velo de la ignorancia es un concepto utilizado por Rawls para llegar a dos principios de la justicia. El velo de la ignorancia consiste en que cuando las personas eligen los principios de la justicia, no saben cuáles van a ser sus circunstancias específicas, como los principios que emergerán no son diseñados para la ventaja o desventaja de los individuos en un particular escenario. Lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el velo de la ignorancia es que Rawls plantea como su objetivo el, el comprender el velo de la ignorancia bajo condiciones de igualdad para establecer unos principios justos sobre los que hay que edificar nuestras sociedades. Siguiente diapositiva, por favor. Un claro ejemplo se podría ver en un caso por contrato inmobiliario, ya que para Rawls es claro que si el contrato se firma bajo alguna forma de presión, como el miedo o la inseguridad, no puede dar lugar a una sociedad justa.
Imagínate un grupo de individuos que quieren formar una comunidad de vecinos, se reúnen para discutir y acordar una norma que regule el funcionamiento de la comunidad, lo que sería equivalente al contrato. Si la comunidad tendrá un presidente y cuáles serán sus funciones, cuál será la cuota que se pagará y si pagarán todos lo mismo, si todos deberán pagar lo mismo por el ascensor aunque no lo usen todos, etcétera. Si por algún motivo algún vecino se siente atemorizado o amenazado, está claro que no firmará un contrato justo para él, pero estará dispuesto a aceptar las cláusulas abusivas. Primero, si los vecinos saben cuál es la disposición que van a ocupar en la comunidad, es seguro que tenderán a planear normas que favorezcan sus intereses particulares. Por ejemplo, si sabes que vas a vivir en el primer piso, querrás que el ascensor se pague conforme a su utilización. Tú lo utilizarías poco, por lo que pagarías menos. Si vas a vivir en uno de los apartamentos pequeños, propondrás que la cuota sea proporcional a la superficie del piso. Pero si tu vivienda va a ser una de las más grandes, quizás argumentes acerca de la convivencia de que todos los vecinos deben pagar lo mismo. En fin, el conocimiento que la posición que vamos a ocupar es también un obstáculo para establecer unas normas que sean realmente justas, que no favorezcan a nadie. En este tipo de casos, Rawls propone lo siguiente: que todos los individuos en la posición original estén bajo un velo de ignorancia, que les impida saber el lugar que ocuparán en la sociedad, así como el cual en su punto de partida cuáles son cualidades naturales, si son inteligentes, fuertes o creativos. Es decir, si de ninguna forma pueden saber ni intuir cuál va a ser la posición que ocupen en la sociedad, entonces establecerán normas realmente equitativas y justas, pues tratarán de asegurar que su posición, sea la que sea, esté de igualdad de condiciones con cualquier otra. El velo de ignorancia asegura que cada individuo tenga en cuenta la posible posición de cualquier otro, es decir, no obliga a elegir teniendo en cuenta todos los puntos de vista posibles, por lo que nuestra elección será racional y justa. Gracias. Y por último, pasamos con el principio de la diferencia o la desigualdad. Este es el último principio en la teoría de la justicia de Rawls. Este expresa la idea de que ciertas desigualdades sociales o económicas no son injustas cuando significan una mejoría en la situación del más desventajado. Es así como este principio de la diferencia demuestra un sentido de solidaridad moral y de amistad cívica, la cual incluye igualdad social y evita los privilegios de unas pocas masas. El principio de la diferencia corresponde a la idea de la fraternidad porque incluye la necesidad de no tener mayores ventajas a menos que beneficien a los peores situados. Para explicar el principio de diferencia, Rawls asume que existe un sistema de mercado libre con medios de producción públicos o privados, para que de esta manera se establezcan que las desigualdades sociales y económicas deben suponer el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad y estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en igualdad de oportunidades. Considera que es fuertemente igualitario porque incluso aunque se aleja de la concepción general que obliga a la distribución igualitaria, promete una distribución que mejora a las personas, tanto a los más aventajados como a los peor situados. Sin embargo, este principio y el compromiso de Rawls con ideales igualitarios no aplica cuando se trata de considerar las injusticias económicas en el orden internacional. Una de las razones de esto es que al imponer este principio se impondría una transferencia de recursos desde los países que son ricos a los países cuyo estado actual es crítico. Ahí el problema es que se estaría premiando a aquellos países en desventaja que se encuentran en aquella situación debido a la corrupción o a un estado y cultura ociosos. Mientras que los países ricos que sí toman buenas decisiones estarían recibiendo una carga injusta al prácticamente tener que cargar con el desarrollo de países empobrecidos. Eso sería todo por nuestra exposición. Gracias.